Hola, bienvenidos sean todos ustedes una vez más. Vamos a hacer un capítulo en vivo de un tema y un libro muy importante para nosotras. El tema es tanatología y el libro se llama A la niña a la que se le vino el mundo encima, que es de Gaby Pérez Islas, que es una gran tanatóloga. Está Ile presencialmente con nosotros y eso nos da muchísimo gusto. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de este libro, que la verdad esta vez creo que fui yo la que lo eligió. Y elegí este libro porque parecía muy cortito y me atraparon con el prólogo, ¿no? El prólogo hablaba de que Gaby es el tipo de autora que en vez de ofrecerte esta hojuela de oro de que vas a leer mi libro y ya vas a salir súper shiny y así, ella más bien nos llena de vocabulario como para poder explicar de mejor manera lo que estamos sintiendo en la vida. Sí, hace como un año y medio me parece, ya habíamos escuchado un audio juntas de ella porque estábamos pasando por una pérdida familiar y recuerdo que pues era la primera vez que juntas nos afrontábamos a eso y no sabíamos qué decir, no sabíamos qué hacer. Es una persona que amamos mucho, entonces digamos que en el camino a ver a este familiar nos preparamos con este libro y realmente una de las cosas que me ha encantado de Gaby es que hay Gaby como si fuera bellísima, es que es sumamente amorosa y realmente te da esta fuerza y estos tips y estos consejos de qué hacer cuando cuando no sabes qué decir, porque usualmente cuando alguien está llorando nos pone nerviosos, claro. Pero no es que nos incomode, sino que simplemente nadie nos ha enseñado qué decir o qué hacer. O qué hacer con las lágrimas. Y justamente ella dice que el simple hecho de estar acompañando, decir lo que necesites, estoy para ti, y estar a la disposición, es una de las grandes enseñanzas y aparte es que es sumamente amorosa. Claro, sumamente amorosa. La verdad es una de mis autoras favoritas. Y ella tiene como que sus libros siempre parecen una historia en la cual ciertas frases del personaje o los comentarios que va haciendo de la vida de los principales es lo que te llega y lo que te cambia la mente. Por ejemplo, ella durante el libro es una historia de una niña llamada Karen que a lo largo de todo el libro va perdiendo a sí misma y va perdiendo sus dones, pero también pierde una persona querida para ella, ¿no? Entonces básicamente ella se enamora y al paso del tiempo la persona muere, ¿no? Pero en su juventud, entonces ella se queda en este duelo continuo hasta que no lo transita de una manera correcta hasta que pues es adulta, ¿no? Y pierde a su padre. Entonces, el libro empieza dándonos ciertas cosas que realmente sí hacemos en nuestro día a día cuando somos adolescentes, y es que vamos dejando de lado nuestras virtudes y quiénes somos por tener este sentido de pertenencia. Sí. Una de las cosas con las que me quedé de este proceso es que cuando ella se enamora y muere, pues lo que ella consideraba el amor de su vida, una de las cosas que menciona que nos atrapa y nos deja en el duelo es que estamos en el hubiera. ¿Qué hubiera sido? Como si fuésemos personas o dioses omnipresentes y pudientes, que estuviera en tus manos la vida o el destino de las personas. Entonces, en esta historia muy bonita, que es breve pero muy bonita, nos explica que una de las cosas con las que cargamos, además de quedarnos en el hubiera, que obviamente evitamos la aceptación, es que, por ejemplo, pensamos que si yo estoy feliz, pues me siento culpable porque debería de estar triste. Y el que estés feliz y continúes y le digas sí a la vida, recordando a la persona, no significa que no la amaste o que la hayas olvidado. Simplemente que has tomado todo lo aprendido, todo lo bueno, todas las enseñanzas y el tiempo que compartieron juntos en tu corazón, y es como seguir adelante pero honrando, ¿no? Claro, a esta persona. O sea, sentimos que viene de lo mismo, del sentido de pertenencia, ¿no? Sentimos que para que sigan perteneciendo a nosotros y no olvidarlos, tenemos que seguirlos llorando. Y es real que es injusto que con nuestra tristeza lo único que hacemos es minimizar la grandeza de la vida de un ser querido, ¿no? Entonces, igual mencionaba como que en estas etapas, porque lo padre de este libro es que no solo habla de lo que transitas en el duelo con un familiar o una pareja que fallece, sino cuando tú te vas transformando en un adulto, todo lo que tenemos que dejar ir, ¿no? Que dejamos ir todos esos atributos que nos hacen diferentes. Y al principio, si nos acordamos cuando somos niños y en
pasar de la niñez a la primera juventud, sentimos que todos tienen los mismos atributos que nosotros, ¿no? Que todos tienen esta facilidad de palabra o esta facilidad para dibujar y así, y es ahí cuando nos damos cuenta que no es así. Entonces los dejamos de lado para pertenecer, y luego qué curioso que en la adultez, cuando tenemos un duelo real de alguien querido, lo que hacemos es seguir recordando con tristeza todo eso para hacerlo sentir que pertenece, ¿no? Entonces el sentido de pertenencia tiene como varios puntos de vista dependiendo la etapa en la que estás en tu vida. Sí, sí, sí. Una de las frases que me gustó del libro es que, y Gaby Pérez en alguna conferencia la mencionaron, es la de no te mueras con tus muertos, ¿no? Entonces Karen en la historia dice que ella se dio cuenta en algún punto de su vida que ella le estaba rindiendo un mal homenaje a su ser querido fallecido, ¿no? Y el mal homenaje es este de quedarte, pues, como que te marchitas, estás triste, ya no ves o buscas lo que te hacía diferente, lo que te motiva, porque el decir, sí, yo sigo caminando por la vida y yo sigo disfrutando y yo sigo pleno, pues es como una traición, ¿no? Claro, estamos como en un pasado continuo, ¿no? Sí. Como qué hubiera, o sea, no sé, das varios ejemplos de cómo ella cada vez que pasaba por el parque se preguntaba como qué hubiera sido si estuviera ahí sentada con él o recordando todos esos momentos, pero desde la nostalgia y no desde, ok, esto ya acabó, me quedo con lo bueno y eres un buen recuerdo, ¿no? Es como que no, pero soy muy desdichada porque ya no estás, ¿no? Estás en un pasado continuo que al final del día te drena. Sí, y una de las cosas es la celebración, ¿no? Por ejemplo, tú lo sabes, recientemente perdí a mi abuelito, que era con mi papá, y entonces justamente acá se acabó de cumplir años y en uno de los pensamientos que estaba ese día era qué bendecida fui de haberlo tenido 31 años en mi vida. O sea, en vez de decir, qué mal que no está aquí, es como la vida me lo regaló 31 años. Y entonces eso sería una celebración, inclusive cosas sencillas como de si a tu ser querido que ya no se encuentra le gustaban los árboles o los pájaros o alguna comida rica, el hecho de estar disfrutándola pero pensando en él hace que su recuerdo te llene de vida y que te permita seguir adelante y honrando, porque evidentemente las personas que nos aman, al igual que nosotros, si lo piensas, si tú no estuvieras en este mundo, no quisieras que tus seres queridos estuvieran desdichados, claro, al contrario. Sí, desde las constelaciones decimos que los muertos quieren solo que los vivos vivan, porque entre más vida y libertad tengas como vivo, valga la redundancia, más capaz eres de soltar a los muertos y que ellos encuentren su trascender y su lugar, sea la creencia que sea, ¿no? Claro. Pero entre menos vivamos, es como si les jaláramos los pies y los ancláramos a la vida y fuera como que estás corriendo y alguien te está jalando por atrás. Y dejar ir no es olvidar, ¿no? Sí. Dejar ir es acomodar en un lugar de tu historia y seguir descubriendo lo que viene. Claro. Y una de las cosas importantes que para mí me tocó este libro es que decía que no necesitas la presencia física de la persona para honrarla y tenerla viva en tu corazón, ¿no? En tu corazón. Claro. Y pues una de las frases de la terapia sistémica familiar, si mal no recuerdo, es honro tu destino aunque no lo comprenda. Y es saber que el tiempo que duraron aquí, en este espacio que compartieron con nosotros, pues uno no tiene poder sobre eso, pero honramos la vida y el destino que cada uno les tocó para poder ser capaces de vivir con el propio. Sí, claro, o sea, la verdad es que siento que, regresando a la grandeza de la autora, que Gaby Pérez siento que es como que al principio de sus libros te hace ver como por un pequeño agujero, ¿no? Y poco a poco te va abriendo la visión y eres capaz de ver lo macro, porque a mí, bueno, cuando tuvimos nuestra pérdida familiar, yo me acuerdo que empecé a escuchar algunos de sus libros y de sus podcasts, porque también tiene podcast, y vas empezando y dice cosas que te hacen un poco hasta enojar, ¿no? Como, ¿cómo voy a superar esta pérdida? O cómo fue muy injusto que muriera de esta manera, y así los vas escuchando y le das la oportunidad y de repente, ¡fum!, sueltas, ¿no? Tiene estas frases que le dan en el clavo de la emoción, que por eso dicen que lo que hace ella es ampliar el vocabulario emocional, que cuando uno es capaz de ver exactamente lo que está sintiendo, exactamente lo que perdió, exactamente los pensamientos que realmente tiene, sueltas. Entonces, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué es lo que te entendiste de este libro que te hizo trascender?
Pues en esta historia habla de que un duelo duró muchos años y fueron varios el que el personaje Karen vivió a lo largo de su vida, y comprendo que cada proceso, cada duelo es distinto y que debemos de ser muy compasivos, y lo digo también en mi caso. En su momento pues como todo hay buenos días y de repente hay bajones y es normal, pero me hizo sentir como ser más compasiva conmigo también en mi proceso de duelo, sí. Eso me recordó, y que no hay un tiempo destinado para, o sea, cada quien y lo vive de forma diferente, porque cada persona lo vive de forma diferente. Con eso me quedo. ¿Y tú? Yo me quedo con esta parte del libro donde ella va por última vez en la fecha de su cumpleaños a verlo al panteón, y que todos estos pensamientos que dice Gaby de que dentro de la niña estaba pensando como, bueno, que ella era una mujer, como de ojalá, ¿no? Ojalá salga de la tumba y me dé un abrazo, y eso me dejó muy marcada, porque es real que vamos al panteón como relojito, ¿no? O pues hacemos las misas y así, esperando que realmente nos digan todo esto fue una broma, todo esto. Y hace muchos años yo perdí a uno como a mi segundo papá, y yo me acuerdo que yo estaba muy joven, sigo joven, chicos, pero más joven, y me acuerdo que la manera para vivir mi duelo fue el pensar que él se estaba escondiendo de la vida, ya sabes, como de que está fingiendo que está muerto. Y entonces, y soñaba recurrentemente que de repente llegaba y era como que, ay, estuve escondido tantos años, ¿no? Entonces el libro me hizo entender que a mi manera, y a esa corta edad, esa fue mi manera de solucionar mi duelo. Y el libro me dio, después de eso ya no lo he soñado, ¿sabes? Ya no he soñado que se esté, o sea, me dio las herramientas para poder afrontar la muerte como tal. Y dejar de tratar de huir de ese recuerdo y de la realidad, porque empiezas a vivir como en otra realidad, ¿sabes? O sea, como si la realidad la tuvieras que maquillar para poderla aceptar. Entonces me quedo con esta hojuela de crecimiento y de adultez de así fue, y eso no minimiza tu vida, y voy a engrandecer tu vida viviendo la mía. Y que cuando llegue ese momento todo hace como Tetris, literal, se acomoda y eres más libre y más sueltas, ¿no? Y que al final del día, después de que va al panteón y la ve así, pues conoce a alguien nuevo y empieza una nueva historia, ¿no? Entonces dejar ir a tu tiempo. Para resumir o finalizar el libro, me viene a la mente una frase como de hay que honrar más el amor que la pérdida. O sea, yo creo que este libro, si alguno de ustedes está viviendo un duelo, un proceso, o algún familiar o amigo cercano y no saben qué decir, además de acompañarlos con su sola presencia, el hecho de tal vez hacerles llegar este libro estaría increíble. Creo que sería un buen recurso, muy amoroso. Pues muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotras. Y bueno, saben que pueden checar los otros capítulos que hemos tenido en live en nuestro Instagram, lo demás está en YouTube, y algunos capítulos tenemos en Spotify. Bye.